Nadie lo vio venir. Después de años de silencio, María Victoria decidió hablar. Pero no fue una entrevista más, ni un acto de nostalgia. Fue una revelación que desarmó los mitos y sacudió la memoria de México. A sus supuestos 98 años, dejó escapar una verdad que pocos estaban listos para escuchar. Su vitalidad, su mirada lúcida y ese estilo inconfundible que nunca envejeció levantaban sospechas. Algo no cuadraba. ¿Podía una mujer mantener tal energía después de un siglo? Los rumores decían una cosa, las fechas otra, pero la respuesta, como siempre, estaba en su propia voz. Y lo que dijo, no era lo que todos esperaban oír. Durante décadas, el nombre de Pedro Infante rondó su historia como un fantasma travieso. Se dijo que él, el ídolo eterno, el seductor de voz grave y sonrisa perfecta, había intentado conquistarla cuando aún estaba casado con Irma Dorantes. Una historia que fascinó a la prensa y al público. Dos leyendas, un triángulo imposible. Pero, ¿qué hubo de verdad en todo eso? Antes de responder, hay que mirar más allá del mito. Porque María Victoria no era solo la vedette provocadora que desafiaba la moral con vestidos ajustados. Era una mujer que entendía el poder de su presencia. Detrás del glamour había una mente estratégica, una artista que supo convertir la sensualidad en lenguaje. Y aunque el escándalo la rodeaba, su historia empezaba mucho antes de los rumores, y lo que vino después la elevaría al rango de leyenda. Desde pequeña, su destino estaba escrito entre costuras y partituras. Nació en Guadalajara, cuando México apenas soñaba con la modernidad. Su padre vestía a los actores, su abuela los sacaba a escena. Pero María no quería vestirlos ni dirigirlos, quería ser ellos. Mientras sus hermanas cantaban ópera, ella aprendía en las carpas ambulantes, donde el éxito olía a sudor y polvo. A los 9 años ya llenaba teatros de revista, lugares donde la risa y el deseo convivían sin pedir disculpas. El público no podía apartar la mirada. Su voz envolvía, su figura hipnotizaba. En una época en la que una mujer decente no debía destacar, ella hacía del atrevimiento un arte. Los hombres la aplaudían con fervor. Las mujeres la observaban con una mezcla de envidia y asombro. ¿Cómo podía esa niña de mirada dulce y cuerpo de diosa romper las reglas sin pedir perdón? Y sin saberlo, ese desafío inocente sería el inicio de un imperio. Pero lo más provocador aún estaba por venir. Cuando debutó profesionalmente, México se rindió ante su voz. A los 10 años ya actuaba junto a Clavillazo y otras figuras del teatro popular. Su estilo era distinto, prolongaba las sílabas con una sensualidad casi peligrosa, como si cada palabra fuera un secreto a punto de escaparse. Los críticos la aplaudían. Los puritanos la condenaban. Sus vestidos, ceñidos y atrevidos, escandalizaban a la Liga de la Decencia. Pero ella no pedía permiso para ser admirada. Fue entonces cuando Paco Miller, un ventrílocuo casado, la descubrió y la llevó de gira por el país. 4 años de éxito, aplausos y controversias. Mientras él hacía hablar a su muñeco, María enmudecía al público. Su figura era dinamita, su presencia, un desafío. No imitaba tendencias, las creaba. Y cada vez que subía al escenario, rompía otra regla. Pero lo que nadie imaginaba era que esa mujer que desafiaba al mundo terminaría siendo símbolo de devoción y fidelidad absoluta. Ciudad de México. Años 40. Los teatros Lírico y Folies abrían sus puertas a una nueva estrella. María Victoria llegó sin titubeos, con una seguridad que desarmaba a cualquiera. En 1949, su participación en La Carpa Amarga, el futuro Teatro Blanquita, fue un punto de quiebre. Cada noche, el público salía hipnotizado. No era suerte ni escándalo, era talento en estado puro. Mientras otros gritaban para ser oídos, ella susurraba y todos callaban. Su voz, lenta y provocativa, rompía con el molde. Sus canciones no se interpretaban, se sentían. Era la mujer que los conservadores temían y los artistas admiraban. Su presencia lo llenaba todo. Y justo cuando parecía haber tocado la cima, la realidad volvería a sorprenderla. Porque el éxito era solo el principio de una historia mucho más humana y más dolorosa. Las rocolas la coronaron antes que la prensa.
Canciones como Estoy tan enamorada se escuchaban en cada esquina. No había café, cantina o casa donde su voz no acompañara algún recuerdo. La llamaron la reina de las rocolas, y no por cortesía, lo era. Grababa en vivo, sin segundas tomas. Un error y todo se arruinaba. Pero ella no fallaba. Cada tema era una confesión íntima. Más de 500 grabaciones después, María Victoria había logrado lo que ninguna otra: convertir la tristeza en arte. Su estilo era tan personal que ni los imitadores más talentosos lograban copiarlo. El país entero bailaba a su ritmo, pero su vida privada seguía envuelta en misterio. Mientras todos hablaban de su sensualidad, ella cultivaba una fortaleza silenciosa que pronto se pondría a prueba. Porque detrás de la reina de las rocolas, se escondía una historia de amor, pérdida y resistencia que pocos imaginaban. Nadie lo esperaba, pero fue un director de orquesta quien cambió su destino. Luis Arcara le propuso algo simple, casi casual: usar su propio nombre artístico. Se acabó aquel seudónimo absurdo que intentaba volver la caricatura. Desde ese día, María Victoria dejó de ser una persona y se convirtió en una marca. Con ese nombre giró por México y Estados Unidos. En Texas, California y Nueva York la recibían con flores y aplausos. Compartió escenario con Tongolele, y juntas crearon espectáculos que hoy parecerían imposibles de repetir. Su figura era escultura, su voz terciopelo, su actitud dinamita pura. Pero lo curioso es que no era vanidosa. No conquistaba por ego, sino por talento. Sabía moldear el mundo a su medida con elegancia y cálculo. En la radio, su voz dominaba el aire. La XCW competía por tenerla, y México entero la escuchaba cada noche. Pero mientras el país caía rendido a su encanto, el destino se preparaba para darle una lección de amor que cambiaría todo. Y lo que ocurrió después, la marcó para siempre. En pleno auge, María conoció a Manuel Gómez, un empresario tradicional que cayó rendido ante la mujer que rompía con todo lo tradicional. Su cortejo fue meticuloso, casi devoto. Durante un año insistió hasta que ella cedió. Decidieron vivir juntos, un acto que en el México de los 50 era casi un delito moral. La familia de él la repudió: una artista no es digna de nuestro apellido. María no se defendió, solo siguió adelante, con la cabeza en alto y su hija Teté en brazos. Pero la fama y el amor no siempre viajan juntos. Las giras la alejaban, los aplausos la distraían. Un día volvió a casa y Manuel ya no estaba. No hubo gritos, solo silencio. El tipo de ausencia que no se nota hasta que se convierte en vacío. María se reinventó como madre soltera sin pedir compasión. Convertida en acero por dentro, se prometió no detenerse nunca más. Y fue en medio de ese renacer donde apareció alguien inesperado, un hombre que cambiaría su manera de entender el amor. Era discreto, serio, casi anticuado. Rubén Cepeda Novelo no pertenecía al mundo del espectáculo, pero sí al de la lealtad. Se conocieron trabajando en televisión, en Nescafé Musical Magazine. Él organizaba, ella brillaba. Rubén se encargaba de todo: la casa, las cuentas, los hijos. María, por primera vez, se sintió protegida sin sentirse vigilada. Era amor sin jaulas, un equilibrio perfecto. Pero en 1974, el destino volvió a ser cruel. Rubén murió repentinamente. La pérdida la dejó en silencio. Cualquier otra habría buscado consuelo, titulares o nuevas historias. Ella no. Nadie me ha llamado la atención desde entonces, dijo años más tarde. Lo amó con una lealtad tan pura que rozaba lo medieval. Y lo que vendría después lo probaría. María Victoria eligió ser viuda, por decisión propia. No hubo lágrimas públicas, ni discursos, ni luto teatral. María Victoria transformó el dolor en discreción. Nunca volvió a enamorarse, no por resignación, sino por convicción. Con Rubén fue suficiente, repetía. En un mundo donde la fidelidad dura menos que un trending topic, su lealtad era una rareza. No un sacrificio, sino una afirmación de identidad. Y esa elección desconcertó a todos. Mientras las nuevas generaciones perseguían escándalos, ella cultivaba silencio. En vez de competir con la juventud,
la dignificaba. Su carrera seguía, pero con otro brillo. Ahora era símbolo de fortaleza, no solo de belleza. Y aunque el tiempo pasaba, el público no la olvidaba. Cada aparición suya era un recordatorio de que la elegancia también puede ser rebelión. Pero el destino aún le tenía preparada una última paradoja. La mujer que escandalizó a medio país con su sensualidad terminaría siendo el rostro de la lealtad absoluta. Y eso, en el fondo, era su mayor escándalo. El paso de los años no la debilitó, la refinó. Mientras otros artistas luchaban por mantenerse vigentes, María Victoria seguía intacta. Su permanencia era su venganza. En una industria que devoraba a sus propias estrellas, ella sobrevivía con la fuerza de su elegancia. Agustín Lara le escribió versos. Pérez Prado le compuso un tema solo para ella. Pero María no se dejó seducir por los halagos. Agradecía, sonreía y seguía su camino. Su autonomía desconcertaba a los hombres. Ninguno lograba descolocarla. Su inteligencia era su defensa. En el cine, brilló como comediante sin perder el magnetismo que la había hecho famosa. En los paquetes de Paquita, su sensualidad era la carnada, pero su astucia era el anzuelo. El público la adoraba. Las salas se llenaban. Y sin embargo, fuera de cámaras, prefería el silencio. Nadie imaginaba que aquella mujer que reía en la pantalla escondía heridas que nunca mostró. Pero eso no era todo. Lo que ocurriría después revelaría un secreto que pocos estaban listos para oír. Por más que intentó guardar silencio, hubo un rumor que la siguió toda su vida. Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, aparecía una y otra vez en las conversaciones sobre ella. Se decía que la había pretendido, que hubo miradas, cartas, hasta celos de Irma Dorantes. Durante décadas, nadie lo confirmó ni lo negó. Hasta que, con voz firme y serena, María Victoria decidió poner fin al mito. No, nunca me cortejó, dijo. Y con esa frase, derrumbó medio siglo de especulación. Agregó algo más, que si lo hubiera hecho, lo habría rechazado por respeto a Irma, a quien consideraba amiga y colega. Según ella, el público confundió la naturalidad de Pedro con coquetería. No era tan enamoradizo como decían, aclaró. Las mujeres se le lanzaban y él no las alejaba. Su testimonio desarmó a los medios. No hubo morbo ni dramatismo. Solo una verdad dicha con elegancia. Y justo por eso, fue más reveladora que cualquier escándalo. Pero lo más impactante no sería ese desmentido, sino lo que vino después. A sus 98 años, cuando todos pensaban que nada podía sorprender, María Victoria volvió a sacudir al público. No con una historia de amor, sino con una cifra. Durante una reunión familiar, uno de sus nietos dejó escapar un comentario casual: «Tiene 102». Las risas fueron cómplices, pero nadie desmintió el dato. Así, sin anuncios ni titulares, el mito de su edad se derrumbó. Por años se creyó que había nacido en 1927. La verdad era anterior. Había decidido restarse algunos años, no por vanidad, sino por estrategia. En un mundo donde la juventud era requisito, quitarse edad fue su forma de sobrevivir. Lo curioso es que al saberse más vieja, el público la sintió más viva. Lucía radiante, con la memoria intacta, el sentido del humor filoso y una coquetería que desafiaba el tiempo. «Jamás sean arrogantes», solía decirles a sus nietos, como si resumiera en una frase su filosofía de vida. Y aunque esa revelación parecía el punto final, lo mejor estaba por escribirse. Su cumpleaños número 102 fue una celebración íntima, pero histórica. Entre los invitados, Araceli Arámbula y varios rostros del medio artístico. Pero nadie brilló más que ella. Sin reflectores, sin maquillaje excesivo, María Victoria volvió a ser el centro del universo. Mientras otros luchan por parecer jóvenes, ella desafiaba la lógica del tiempo con una frase sencilla: «Tengo más de 100». ¿Y qué? Su naturalidad desarmó al público. No hubo marketing, ni nostalgia forzada. Solo una mujer que se aceptaba con dignidad. Los nietos confirmaron lo que todos sospechaban. Su lucidez era intacta. Recordaba fechas, nombres, melodías. Tenía mejor memoria que muchos periodistas.
Y lo más admirable no era su edad, sino la serenidad con la que la llevaba. Revelar su verdadero año de nacimiento no la hizo más vieja, sino más eterna. Porque en un país que idolatra la juventud, ella convirtió la vejez en poder. Y lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Con el paso del tiempo, María Victoria se convirtió en algo más que una artista, en una institución viva. Sus nietos, integrantes del grupo Cumbia Pedregal, se encargaron de mantener su nombre limpio. En televisión desmintieron rumores de su muerte y aseguraron que seguía fuerte, lúcida y presente. Estamos en contacto constante con ella, dijeron con orgullo. Y esa frase, simple pero poderosa, desbarató el amarillismo de los titulares. Contaron también una anécdota que quedó grabada. Tras un evento lleno de fans, alguien sugirió salir por la puerta trasera. María se negó. Tomó del brazo a Pedro Infante y cruzó entre la multitud con la frente en alto. Ese momento, casi cinematográfico, resumía toda una época. Una generación que no le temía al contacto humano ni a su público. Hasta hoy, María repite el consejo que le dio sentido a su carrera. Nunca olviden quién paga el boleto. En una era donde la fama dura lo que un clic, su respeto por la gente sigue siendo su legado más valioso. Y aunque muchos crean que su historia ya terminó, lo que revelaría después demostraría que aún quedaba una última lección por aprender. El amanecer de su cumpleaños número 102 comenzó antes del sol. Desde las 6 de la mañana, María Victoria ya estaba de pie, arreglada, serena, lista para recibir el día como si fuera una función más. Nadie lo creía, pero aguantó toda la jornada con la misma gracia de siempre. No había cámaras, solo familia y risas. Su hijo Rubén la describió como radiante. Su nieta Teté, con emoción contenida, como una inspiración viva. No había lástima, ni nostalgia, solo admiración. Porque María Victoria no era un recuerdo. Seguía siendo presencia, carácter, luz. Mientras muchos artistas buscaban tributos o documentales, ella seguía en pie sin exigirlos. Su existencia misma era el homenaje. Y sin embargo, quedaba una última verdad. Algo íntimo, poderoso y casi secreto. Durante más de 5 décadas, fue viuda por elección. No por soledad, sino por amor. Rechazó propuestas, insinuaciones y nuevas oportunidades. Con Rubén fue suficiente, repetía. No como quien se resigna, sino como quien honra una promesa. En tiempos donde el amor eterno suena a cuento, ella lo vivió con silencio y sin dramatismo. Nunca usó su dolor como vitrina ni como escudo. Simplemente decidió no volver a mirar a nadie igual. Esa fidelidad, tan discreta como invencible, se volvió su sello final. Aún así, el mundo a su alrededor cambió. Murieron amigos, desaparecieron escenarios, y la industria que ella ayudó a construir se volvió irreconocible. Pero ella no se amargó. Se mantuvo observando, sin rencor, sin nostalgia paralizante. Cuando la llamaban, respondía. Cuando la entrevistaban, hablaba con precisión quirúrgica, sin adorno ni culpa. Por eso su confesión sobre Pedro Infante impactó tanto. No fue morbo, fue cierre. Una manera de limpiar la historia antes de partir. Pedro no era tan coqueto, dijo. Eran ellas las que lo buscaban. Con una frase desactivó décadas de especulación, y con otra dejó su huella moral. Nunca me cortejó, y si lo hubiera hecho, lo habría rechazado por respeto a Irma. Nada de lágrimas, nada de show. Solo dignidad. Pero había una revelación más. La más humana, la más simbólica. Cuando su familia confesó que había superado los 100 años, el público estalló en admiración. No por morbo, sino por respeto. Porque no solo seguía viva, seguía lúcida, elegante, dueña de sí misma. Participó en redes sociales, agradeció felicitaciones, apareció en bata de seda y labios rojos. Una imagen tan poderosa como cualquier película. Un grupo de periodistas que asistió a su cumpleaños lo resumió con una frase. No entrevistamos a una anciana, entrevistamos a una institución. Tenían razón. María Victoria no necesitaba homenajes. Ella era el homenaje.